Hola, saludos a todos los seguidores de Cube Miami. Muchísimas gracias por conectarse, por seguirnos, por estar aquí con nosotros. Vamos a hablarles hoy un poco de las razones por las que usted puede perder su residencia permanente. Muchos han hablado en estos últimos días sobre el tema de la residencia, los viajes a Cuba, pero la ley de inmigración establece cuáles son esas razones por las que las autoridades pueden retirarle la residencia permanente. El primero que todo es un juez de inmigración quien debe quitar la residencia permanente. Los oficiales de inmigración, de aduana y fronteras pueden interpretar que hay un fraude y referirlo a usted a una investigación y de ahí llevarlo a un proceso de retirar la residencia que debe ser frente a un juez. Es un proceso largo, usted debe obviamente buscar abogados si se viera en una situación como esta, buscar representación para defenderse en una corte y explicar sus puntos de vista, no solamente el punto de vista del gobierno. Ahora, hay algunas condiciones que lo hacen, que lo podrían llevar a perder la residencia y es bueno saberlo, no solamente los viajes a Cuba, hay otros temas también sobre delitos dentro del país, actitudes de carácter moral que llevan a delitos que son interpretados de carácter moral, que también pueden hacerlo inelegible para mantener su residencia permanente. Usted la puede abandonar por estar mucho tiempo fuera del país. Declaraciones que usted haga en formularios oficiales podrían hacer que usted pierda su residencia si usted declara, por ejemplo, en una declaración de impuestos que usted es un no inmigrante si usted que no tiene condición de no inmigrante, si usted declara que no tiene declaración de no inmigrante, podría interpretarse que usted abandonó su residencia permanente, aunque usted puede justificar si fue un error o no. Eso, obviamente, por eso es que necesita abogados en caso de verse en una situación así. Estos son los casos extremos, pero hay que saberlos para tener cuidado cuando se hacen este tipo de documentos oficiales. Siempre hay que tener claro cuál es su estatus legal en el país. Ahora, ¿qué es lo que dice UCIS sobre el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos sobre la residencia? Por ejemplo, dice que, bueno, que usted va a perder su residencia permanente si un juez le dictamina una orden de remoción final sobre usted, las secciones 212 y 237 del Código de Inmigración de los Estados Unidos establecen cuáles son las condiciones para perder esa residencia. Y entonces aquí explica las autoridades de inmigración, dice que que usted lo pueden poner bajo un procedimiento de rescisión de su tarjeta de residencia en los 5 años después de que usted se hizo residente permanente, sí. Las autoridades determinan que usted no era elegible en el momento en que se le aprobó su ajuste de estatus o su residencia permanente. Es decir, usted recibió, en este caso, digamos que usted recibió su tarjeta de residencia, y en 5 años posteriores, las autoridades detectaron que usted no la merecía, que usted no debía obtener esa residencia permanente ya sea por una representación falsa de su realidad o un oficial cometió un error en la interpretación de alguna ley, pues las autoridades podrían retirar esa residencia porque usted no era elegible para obtener esa green card. Y y este segundo punto que dice la UCIS se relaciona con el otro, dice, y usted no era elegible para una green card bajo ninguna otra provisión de la ley. Es decir, que usted, por la provisión de la ley que se la otorgaron, usted no era elegible. Pero además usted no es elegible por ninguna otra provisión de la ley. Es decir, que usted no te podía ser residente permanente de ninguna manera. Si se dan estas condiciones, usted podría perder la residencia en los 5 años posteriores a que usted recibió este beneficio. Así que esto podría llevarlo a un proceso de deportación. Ahora, otro aspecto es si usted abandona su estatus de residente permanente. Y ahí hay que tener cuidado porque usted abandonarlo puede ser que usted lo abandone sin querer abandonarlo, digamos. Si usted, por ejemplo, se muda a otro país con la intención de vivir de manera permanente en ese país, usted podría perder su estatus de residente permanente en los Estados Unidos. Si usted se declara no inmigrante, non-immigrant, en sus tax returns, usted podría ser interpretado que usted está abandonando su residencia permanente o que ha abandonado su residencia permanente. Y dice, si usted se declara no inmigrante en los tax returns o permanece en los Estados Unidos, permanece fuera de los Estados Unidos por un periodo de tiempo extendido
y a menos que, ok, en este caso, vamos a explicarlo bien. Si usted permanece fuera de los Estados Unidos por un periodo de más de 6 meses, usted podría enfrentar problemas con su residencia permanente o incluso con su ciudadanía, porque usted no está un tiempo continuado en los Estados Unidos para poder ser ese ciudadano. Pero si usted pasa un año fuera de los Estados Unidos siendo residente permanente, usted podría enfrentar problemas para mantener esa residencia. Las autoridades pueden interpretar que usted la está abandonando a menos que existan razones para que usted esté fuera. Ayer publicamos un caso que lo vimos con la abogada Claudia de una cubana que no le aprobaron su ciudadanía porque pasó cuando el COVID estuvo fuera. Se quedó varada en Cuba, no pudo regresar a los Estados Unidos durante un largo periodo de tiempo y las autoridades interpretaron que no había pasado el tiempo suficiente acá. Así que eso podría llegar a ser un problema. Aquí ellos aclaran que podrían haber razones como las razones de su viaje por las que estuvo fuera, cuánto tiempo planea estar fuera de los Estados Unidos y cualquier circunstancia que explique su ausencia. Digamos que si usted pasa un año fuera de los Estados Unidos y siendo residente permanente, podría perderla seguramente, pero hay atenuantes. Usted puede explicar si hay alguna razón de peso que lo hizo, no, que demuestre que usted no quería abandonar su residencia permanente, simplemente que no pudo regresar en el tiempo que establece las autoridades. Pero ya tendría que ver en un proceso donde tendría, obviamente, la recomendación siempre es que busque un abogado porque en estos temas legales siempre es importante tener eso, ¿no? Em, Después hay otros temas que hay varias páginas que los explican bastante bien, donde que podrían llevarlo a usted a perder la residencia, el vivir fuera de los Estados Unidos, ya lo hablamos, voluntariamente entregar su residencia permanente, eso está claro. Si usted decide no ser más residente permanente en los Estados Unidos, usted puede voluntariamente entregar su residencia permanente y así evita que UCIS lo ponga en un proceso de deportación o de remoción de la green card que después lo podría perjudicar si quiere obtener otro beneficio en el futuro. Y este es el tema del que más se ha hablado en los últimos días, en el caso de los cubanos específicamente, sobre todo por los viajes a Cuba, y es el fraude o una willful misrepresentation. Eso es como que usted miente sabiendo que no representa la verdad del todo de manera voluntaria, de manera adrede, ¿no? Como con el objetivo de engañar a las autoridades. Y aquí es donde es el tema bastante ambiguo, la ley ahí es complicada y si usted se ve alguna vez en esta situación, tendría que buscar un abogado que lo represente bien. Hay abogados que tienen opiniones diversas. Por ejemplo, la abogada Claudia Cañizares dice que explica que esto puede pasar, pero dice que en su tiempo, como abogado, no ha visto que pase esto con personas que viajen a Cuba, pero aquí es donde viene el problema, y vamos a explicarlo por qué. Dice que, según esta página, que es una página especializada en temas de inmigración, dice que un fraude puede ocurrir cuando preparando una aplicación o entregando evidencia, entrevistas o cualquier intercambio de información con oficiales de inmigración, em, usted obviamente miente o no representa toda la verdad y puede ocurrir en conexión con cualquier beneficio que no sea la residencia permanente. Por ejemplo, la extensión de una visa de no inmigrante, cambiar el estatus, que sería el ajuste de estatus, por ejemplo, un permiso de trabajo o un parol como beneficios de UCIS. Así, y las autoridades de inmigración podrían interpretar esto como que usted mintió para obtener un beneficio y por lo tanto no es elegible, podría ser elegible para que lo pongan en un proceso para retirar la residencia. ¿Por qué ha sido tan polémico esto? Porque en el caso de los viajes a Cuba, las personas que han pedido asilo, aunque no hayan obtenido su asilo finalmente, aunque muchos abogados están hablando del tema, muchos lo han explicado, pero aquí hay dos componentes. Está el componente de lo que dice la ley y también está el componente moral. Si usted, cuando entra a los Estados Unidos, dice que usted tiene miedo de regresar a Cuba, que usted es perseguido en Cuba y por lo tanto no puede regresar al país donde usted es perseguido, por lo tanto le pide a las autoridades que no lo envíen de vuelta, sino que les permitan entrar. Y las autoridades lo permiten entrar, pero usted, porque existe la ley de ajuste cubano, no termina ese proceso de asilo y se ajusta al estatus bajo la ley de ajuste cubano, pues las autoridades podrían interpretar de que usted mintió. Uno, para que se le permitiera la entrada. Dos, para que se le entregara un parol. Tres, para que se le entregara un permiso de trabajo, aunque después no se le entregó la residencia permanente por esa razón, por ese asilo que usted pidió, sino por la ley de ajuste cubano. Pero
hay un camino ahí bastante ambiguo donde se está viendo en el aeropuerto. Todo el problema es porque en el aeropuerto los oficiales de inmigración, aeropuerto de Miami, están cuestionando fuertemente a esos cubanos que viajan a Cuba y ellos de alguna manera saben que son I-220A, que han pedido asilo. En el último caso, el periodista Mario Pentón puso el testimonio de una persona donde el oficial de inmigración en el aeropuerto sacó su aplicación de asilo, la aplicación de asilo de la persona. Algo que yo le pregunté a la abogada Claudia Cañizares en el pasado video y ella dijo que iba a averiguar con agentes de CBP qué era lo que estaba pasando. Hasta ahora no tenemos respuesta, pero la tendremos pronto a ver una explicación oficial sobre este procedimiento que están llevando en el aeropuerto de Miami. Pero el punto está ahí. Si usted pide una solicitud de asilo, aunque no obtenga el asilo, las autoridades pueden interpretar que usted cometió un fraude si después lo ven viajando a Cuba. Es la lógica. Después eso lo puede interpretar el oficial, el oficial lo puede referir a una investigación de fraude. Eso no quiere decir que le van a quitar la residencia automáticamente, pero usted tendría que defenderse. Si el gobierno decide seguir adelante y cree que usted cometió un fraude, tendría que llevarlo ante una corte para acusarlo, para que un juez le retire la residencia. Y ahí es donde usted tiene que ir con un abogado y defenderse de esos argumentos si es que tiene defensa. Pero ahí es donde está todo el tema que hemos visto en las últimas semanas, porque los oficiales de inmigración de los Estados Unidos, de CBP, están cuestionando a los cubanos que viajan a Cuba y ellos saben de alguna manera que han solicitado asilo en los Estados Unidos. ¿Okay? No todos los que han entrado a Estados Unidos entran de la misma manera. Hay personas que entran por la frontera, otros que han entrado en balsa, pero hay otros que han llegado por reclamación familiar, etc. Ellos saben de alguna manera cuál es el recurso que usted presentó para quedarse en los Estados Unidos y cuando están viendo que usted pidió asilo, que usted entró por la frontera, pues después cuando usted viaja a Cuba le están diciendo cómo es posible que viaje a Cuba si usted dijo que tenía miedo de regresar. Si ahora se hace residente permanente, las condiciones en Cuba no han cambiado y usted viaja, usted de alguna manera mintió en su proceso de asilo, en su proceso de entrada al país para obtener algunos beneficios. Los beneficios, desde mi opinión, hay algunos abogados que piensan diferente, pero desde mi opinión, los beneficios son, primero, que le permitan la entrada, segundo, que le den, en muchos casos, le den un parol, y otro es el permiso de trabajo, que es que muchos incluso presentan, eso lo sabemos que ocurre, muchos presentan aplicaciones de asilo sabiendo que no pueden demostrar ese asilo, pero para que le den el permiso de trabajo y poder obtener la licencia de conducir y poder trabajar en los Estados Unidos, sabiendo que no van a poder ganar ese caso de asilo después, más adelante. Eso está ocurriendo, eso no solo ocurre en la comunidad cubana, ocurre en otras comunidades. Después, otros temas para perder la residencia son el fraude, matrimonio fraudulento. Muchas personas cometen fraude, se ponen en un matrimonio que no es de verdad para obtener beneficios de inmigración, en este caso, obtener la residencia permanente, y eso podría llevarlo obviamente, a problemas no solo al que obtiene el beneficio migratorio, sino a la persona que se casa también, el ciudadano estadounidense que se case con una persona para darle beneficios de inmigración que no es de verdad, o sea, es para engañar al gobierno para entregar un beneficio de inmigración, es penado por la ley, creo que son hasta 3 años de cárcel, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso y obviamente el extranjero que cometa ese fraude no solo va a perder su residencia, sino que puede ser también ir preso y además ser deportado después que termina de cumplir su condena. Y también después están los criminal convictions, es decir, delitos criminales, donde ahí hay una serie de delitos que usted, si comete esos delitos, pues podría terminar perdiendo su residencia permanente. Por ejemplo, si usted comete algún crimen que involucre una, que involucre como una desviación moral dentro de los 5 años de que fue admitido a los Estados Unidos o 10 años después que recibió la Green Card, usted podría ser sentenciado a al menos 1 año de cárcel y además perder la residencia permanente. Si usted ha sido convicto de 2 o más crímenes que incluyen actitudes morales después de entrar a los Estados Unidos, después de ser admitido a los Estados Unidos, puede ser también puede también perder la residencia permanente o también si comete alguna felonía agravada en cualquier momento desde su admisión en los Estados Unidos. Eso podría llevarlo también a perder su residencia permanente. Así que estos son algunos de los casos principales. Después, estos no son todos, después puede ocurrir
pueden ocurrir muchísimos problemas, así que podrían llevarlo a perder su residencia. Así que tenga mucho cuidado cuando usted es residente permanente. Usted está, digamos, como, por decirlo de alguna manera, una especie de probatoria, ¿no? En Estados Unidos. Se le permite estar, tiene un estatus permanente en los Estados Unidos, es decir, se le acoge como un residente que va a vivir en los Estados Unidos y eventualmente se va a hacer ciudadano en la mayoría de los casos, pero usted está sujeto a cumplir ciertas normas, ciertos requisitos que lo hacen, que lo harían elegible para permanecer en el país. Así que tenga muchísimo cuidado. Si usted viene a los Estados Unidos con el fin de quedarse a vivir, eh, adáptese a las reglas del país, conozca las leyes, no viole las leyes, no cometa fraude, no engañe a las autoridades. Si usted dice que está escapando de Cuba, está escapando de Cuba. No tiene mucho sentido regresar al país de donde usted escapa. Y cuando se habla de esto, y esto quiero aclararlo, si usted viaja a ver a su familia, todo el mundo lo entiende. Yo creo que ni siquiera las autoridades de inmigración quieren perseguir a quien viaja una vez a Cuba a visitar a su mamá que dejó atrás o a su hijo que dejó atrás. De hecho, usted puede pedir incluso un permiso de viaje y se lo van a dar sin problema. Cuando habla de esto, se refieren a los que abusan. Hay personas que viajan todas las semanas. Recientemente arrestaron a una mujer en Tampa que viajaba a Cuba para hacer lavado de dinero, por ejemplo. Hay personas que viajan a hospedarse en hoteles que son sancionados por el régimen, por Estados Unidos porque pertenecen al régimen de Cuba, pertenecen a los militares en Cuba, son entidades sancionadas por los Estados Unidos. Si usted mira en las leyes de OFAC, hay multas de 100.000, $200.000 por hospedarse en estos hoteles y no tienen que ser ciudadanos. Nosotros hicimos un video explicándolo. La ley es a toda persona que esté bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Si usted está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, un residente permanente lo está, y usted viaja a Cuba por cualquier razón y se hospeda en uno de estos hoteles, gasta su dinero, dólares de los Estados Unidos, en cualquiera de estos hoteles o entidades, no tienen que ser hoteles, hay restaurantes, hay muchísimas. Debería usted visitar la lista de OFAC y usted se hospeda en estos hoteles. Las autoridades lo saben después, podrían multarlo. No lo hacen por muchas razones, porque no tienen los recursos para perseguir a estas personas, porque saben que si ponen una multa de $200.000 a lo mejor un trabajador normal que viaja a Cuba y viola estas normas, eh, a lo mejor no va a poder pagar la multa. Por lo tanto, las entidades federales al final casi trabajan como empresas y buscan eh, donde ellos van a poder poner la multa. Casi siempre persiguen a entidades que violan las normas de la OFAC, compañías más grandes que saben que cuando ellos los ponen la multa, van a pagar el dinero. Por eso no lo hacen con las personas, pero las personas no quiere decir que no estén haciendo mal, están violando las leyes de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos. Queríamos explicarle esto un poco. Yo sé que el tema es complicado, el tema va a generar mucho debate, genera mucho debate, pero queríamos explicarle las razones porque las leyes son las que son, las guías de los Estados Unidos son las que son y hay que cumplirlas. Aunque usted haga las cosas y no le pase nada por un tiempo, no quiere decir que lo esté haciendo bien. Saludos a todos, gracias por seguirnos, gracias por compartir el video y aquí nos vemos con más noticias. Suscríbanse al canal si no están suscritos.